En los años en que el azúcar gobernaba cada rincón de la República Dominicana, existió un hombre del que nadie se atrevía a hablar después de la medianoche: Lázaro el Silente. Dicen que medía más de 2 metros, que tenía las manos tan grandes como palas de molino y que su mirada podía detener el corazón de quien la enfrentara. Nadie lo había oído hablar jamás, pero todos sabían que su silencio escondía una promesa. 10 años antes, había sobrevivido al motín de la Melaza, una masacre en la que 12 esclavos fueron arrojados vivos a los toneles hirvientes del ingenio San Lorenzo. Solo él escapó, con la piel quemada y el alma convertida en brasa. Desde entonces, donde quiera que Lázaro trabajaba, los amos aparecían muertos, sin un solo disparo, con el cuello triturado entre sus manos. Algunos decían que era un fantasma, otros que era la justicia misma. Si quieres saber cómo un esclavo logró matar a 7 amos con sus propias manos y desaparecer sin dejar rastro, quédate hasta el final. Comenta desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es. Deja un like y suscríbete al canal para nuevas historias todos los días. Aquel amanecer en San Lorenzo olía a hierro y melaza. El aire estaba tan espeso que parecía que el sol mismo se resistía a subir. Lázaro se había levantado antes del toque de campana, como todos los días, con el cuerpo cubierto de un sudor frío que no venía del trabajo, sino del recuerdo. Habían pasado 10 años desde el motín de la Melaza, pero las imágenes no lo soltaban. Los gritos, el vapor, las pieles que se abrían como cortezas de caña. Mientras otros dormían, él caminaba hasta el límite del campo, donde la niebla se confundía con el humo del trapiche. Allí tocaba el suelo con las manos y murmuraba algo que nadie podía oír. Nadie sabía que ese día, el día en que todo cambiaría, había comenzado con ese gesto silencioso, con esa reverencia a los muertos. Los demás esclavos evitaban cruzar su mirada. Decían que Lázaro traía la sombra del infierno en la piel, que sus cicatrices eran mapas de maldiciones. Pero también sabían que con él el castigo tenía límites. Desde que había llegado, ningún capataz se atrevió a levantar el látigo frente a él. No porque temieran su fuerza, sino porque al hacerlo sentían una mirada detrás de la suya, una presencia antigua, imposible de nombrar. Esa mañana, sin embargo, el nuevo amo, don Tadeo Llorente, no conocía la historia. Era joven, ambicioso, y creía que la autoridad se ganaba con gritos. Cuando lo vio detenerse un instante bajo el sol, le arrojó un puñado de caña al rostro y le ordenó seguir cortando. Lázaro no se movió, ni siquiera parpadeó. El silencio que siguió fue más pesado que el calor. Los trabajadores, con el machete al aire, fingieron no mirar. Solo se escuchaba el crujido de las hojas de caña y el canto de algún ave perdida en el monte. Don Tadeo, irritado por la inmovilidad de Lázaro, dio un paso al frente y le arrebató el sombrero de paja. Lo tiró al suelo y lo pisoteó como si ese gesto le devolviera el control. «Aquí mando yo, negro», murmuró con un tono que mezclaba miedo y soberbia. Lázaro lo observó en silencio, con la mirada turbia, como si intentara recordar algo antiguo, algo que su garganta ya no podía decir. En ese instante, el capataz, un mulato alto llamado Ferré, intervino. Intentó empujar a Lázaro con el mango del látigo, pero su brazo se detuvo en el aire, como si algo invisible lo hubiese sujetado. Lázaro no se movió, pero Ferré sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un temblor que lo obligó a retroceder. «Déjalo, patrón. Este no es como los otros», susurró con la voz quebrada. Don Tadeo lo ignoró. Dio la orden de reunir a todos en el patio del trapiche. Quería demostrar que el miedo cambiaba de dueño. Mandó traer las esposas de hierro, las mismas que usaban para castigar a los fugitivos.
Lázaro fue arrastrado hasta el centro del patio, bajo la sombra del gran árbol de ceiba que los esclavos llamaban la madre de los condenados. Allí, el amo se paseó frente a todos, con el látigo enrollado en la mano, saboreando su propio poder. «Hoy sabrán lo que significa el respeto», dijo. Pero el aire cambió. Nadie lo notó al principio, solo una leve fragancia de melaza caliente, dulce y espesa, empezó a invadir el patio. Los viejos del ingenio alzaron la cabeza con el rostro pálido. Era el mismo olor que decían haber sentido la noche del motín. Y Lázaro, con las muñecas ya cubiertas de hierro, levantó lentamente la vista hacia el sol, como si esperara una señal. El silencio del patio se volvió insoportable. El chirrido de las cadenas parecía el canto de un animal moribundo. Lázaro permanecía de rodillas, con la espalda desnuda y el sudor resbalando por las cicatrices que le cruzaban la piel como raíces secas. Don Tadeo levantó el látigo y lo dejó caer con fuerza. El sonido fue seco, pero Lázaro no hizo ruido. Solo un temblor leve en el cuello delató que estaba vivo. Volvió a caer el látigo 1, 2, 5 veces. La carne se abrió y la sangre comenzó a mezclarse con el polvo del suelo, formando un barro oscuro. Los esclavos miraban con los dientes apretados, sabiendo que cualquier gesto de compasión sería su condena. A cada golpe, don Tadeo gritaba algo distinto, que el trabajo era ley, que el silencio era rebeldía, que los hombres como Lázaro no merecían más que tierra. Pero había algo que lo descomponía, aquella mirada fija, inmóvil, que no mostraba ni dolor ni miedo. Era como mirar una piedra que respiraba. Cuando el látigo cayó por 7ª vez, algo cambió. El aire se espesó y los pájaros callaron. Nadie entendió de dónde vino el sonido. Un crujido leve, como de madera quebrándose, hasta que vieron la cadena partirse en dos. Lázaro se incorporó despacio, sin apuro, con los brazos cubiertos de sangre y polvo. El hierro que lo ataba cayó al suelo con un golpe sordo. Don Tadeo retrocedió un paso, aún con el látigo en la mano, pero sin saber qué hacer. Lázaro no habló. Dio un solo paso adelante y el suelo pareció vibrar. El capataz Ferré, al ver aquello, murmuró una oración en voz baja. «No lo mires a los ojos», le dijo a uno de los esclavos junto a él, «porque ese no es un hombre». En el rostro de Lázaro, el sudor y la melaza parecían confundirse y el brillo que reflejaba el sol tenía algo inhumano, como si el fuego del motín aún ardiera bajo su piel. Don Tadeo intentó imponerse, pero su voz se quebró antes de salir completa. El látigo cayó de su mano y el silencio del patio se volvió un eco insoportable. Los esclavos, inmóviles, observaban a Lázaro como si presenciaran el despertar de algo antiguo, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. El gigante avanzó un paso más y el suelo vibró bajo sus pies desnudos. El olor a melaza caliente se intensificó hasta volverse casi nauseabundo. Nadie sabía de dónde provenía, del aire, del sudor o de las heridas abiertas. Don Tadeo dio un paso atrás, tropezó con una piedra y cayó sentado, intentando recuperar la dignidad que el miedo ya le había robado. «¡Atrápenlo!», gritó al fin, pero nadie se movió, ni siquiera Ferré. Las manos de los trabajadores temblaban, no de terror, sino de algo más profundo: reconocimiento. Ese olor, esa mirada, esa calma, era el anuncio de justicia, la justicia que el amo no conocía. Lázaro se detuvo frente a don Tadeo, que seguía en el suelo, intentando reptar hacia atrás como un niño asustado. Nadie respiró. El sol del mediodía caía a plomo, derritiendo las sombras. En ese instante, el gigante levantó una de sus manos, grande como una pala de molino, y la apoyó sobre el rostro del amo. No fue un golpe ni un estrangulamiento inmediato. Fue un gesto lento, casi tierno, como si intentara borrar su existencia de la tierra. Don Tadeo intentó gritar, pero no pudo.
Solo un gemido breve escapó de su garganta antes de que el cuello se doblara hacia un lado con un chasquido seco, igual al sonido de una caña cuando se parte. Lázaro mantuvo la mano sobre el rostro un instante más, y al retirarla, la marca negra de melaza quedó impresa en la piel del muerto. Nadie habló, nadie corrió. Era como si el mundo entero hubiese hecho una pausa para mirar cómo se equilibraba una cuenta pendiente desde hacía 10 años. El cuerpo de don Tadeo quedó tendido en el suelo, con los ojos abiertos y el rostro manchado de esa sustancia espesa que olía a melaza quemada. Por un instante, nadie se atrevió a acercarse. El capataz Ferré dio un paso adelante temblando y tocó el cuello del amo con la punta del machete. No había pulso. «Está muerto», murmuró, aunque las palabras parecieron innecesarias. Todos lo sabían. Lázaro permanecía inmóvil, mirando el cuerpo con la serenidad de quien acaba de terminar un trabajo atrasado. Luego, sin pronunciar palabra, levantó el sombrero que don Tadeo había pisoteado minutos antes, lo sacudió con calma y se lo colocó sobre la cabeza. Aquella simple acción hizo que muchos bajaran la vista. Era como si un orden invisible se restableciera, como si algo pendiente desde el motín hubiese encontrado su cierre. Sin embargo, Ferré sabía que aquello no había terminado. Cuando Lázaro volvió la mirada hacia él, entendió que lo siguiente no sería castigo, sino purificación. Los gritos no tardaron en oírse desde la casa grande. Los hijos del amo, 3 jóvenes de piel clara y modales de nobleza vacía, habían visto la escena desde el balcón. Bajaron corriendo con pistolas en las manos, cegados por el pánico. Ferré intentó detenerlos, gritando que no dispararan, pero el primero apretó el gatillo. El disparo sonó seco y el humo del arma se mezcló con el olor a caña cortada. La bala rozó el hombro de Lázaro, que apenas se movió. Luego vino el segundo disparo y otro más. Ninguno pareció alcanzarlo. Era como si el aire mismo desviara el plomo. Los esclavos, aterrados, se arrodillaron o corrieron hacia el monte. Pero Lázaro avanzó hacia los jóvenes con paso lento, pesado, inevitable. Ferré solo alcanzó a decir una frase antes de taparse el rostro. «La cuenta sigue abierta». Los hijos de don Tadeo retrocedieron hacia la entrada de la casa grande, tropezando con los escalones de mármol. Las pistolas temblaban en sus manos, y el olor a pólvora se mezclaba con el de la sangre que goteaba del hombro de Lázaro. El gigante subió los peldaños sin apuro, arrastrando los pies, como si el peso de la tierra entera le cayera encima. Cada paso resonaba en los muros como un tambor grave. Al cruzar el umbral, los retratos de familia colgados en la pared parecieron observarlo, con los ojos vacíos de generaciones que habían sostenido el mismo látigo. Dentro, el aire era más denso, cargado de perfume barato, vino derramado y miedo. El más joven de los hermanos, apenas un adolescente, tropezó con un mueble y cayó al suelo. Su pistola se deslizó lejos. Lázaro lo miró y durante un instante algo parecido a la compasión cruzó por sus ojos grises. Pero el recuerdo del motín, las 12 voces quemándose en la melaza, el humo entrando por su garganta, volvió como un golpe seco. Sin decir nada, cerró el puño. El primer golpe retumbó como un trueno. No hubo grito, solo el sonido del cráneo rompiéndose contra el suelo de piedra. El segundo hermano intentó escapar hacia la cocina, derribando mesas, platos y botellas en su huida. Lázaro lo alcanzó junto a la puerta trasera y lo tomó del cuello con una sola mano. El joven pataleó, intentó clavarle un cuchillo, pero el acero apenas rozó su piel endurecida por cicatrices. Un segundo después, su cuerpo cayó inerte. La marca volvió a repetirse. La palma ennegrecida, estampada sobre el rostro del muerto. El tercero, al ver aquello, corrió hacia el patio trasero gritando el nombre de su madre, pero nadie acudió. Solo el sonido del trapiche, girando lentamente, llenaba el silencio.
Cuando Lázaro salió tras él, el cielo empezaba a cubrirse de nubes. El día se transformaba en sombra y la sombra en justicia. El tercer hijo de don Tadeo corrió sin mirar atrás, cruzando el patio del trapiche con los pies descalzos, gritando órdenes que nadie obedecía. Los trabajadores lo miraban pasar, inmóviles, con los machetes aún en las manos, pero sin intención de moverse. Sabían que ese día no pertenecía a ningún amo. Lázaro emergió de la casa segundos después, cubierto de polvo, sudor y sangre seca. El cielo se había vuelto de un gris enfermizo, como si el sol se negara a seguir viendo. El joven intentó subirse a un caballo, pero el animal, nervioso, se alzó sobre las patas traseras y lo arrojó al suelo. Lázaro lo alcanzó antes de que pudiera levantarse. Lo miró y por primera vez en todo el día inclinó la cabeza, no en gesto de respeto, sino de despedida. Después colocó una mano sobre el pecho del muchacho y presionó con fuerza. Un crujido bajo, apenas audible, selló el final. Cuando retiró la mano, la marca volvió a aparecer, brillante, reciente, como si el pasado se repitiera sobre un nuevo lienzo. Desde la colina, Ferré observaba todo con los ojos vidriosos. El miedo le había borrado la voz, pero algo dentro de él, una mezcla de culpa y alivio, lo mantenía allí sin poder escapar. Sabía que si corría, la historia lo alcanzaría de todos modos. El viento comenzó a soplar desde el mar, trayendo un olor salado que se mezclaba con el dulzor espeso del ingenio. Los esclavos empezaron a murmurar entre ellos. Algunos rezaban, otros solo repetían el nombre de Lázaro como si fuera una oración. El silente, decían, vino a cerrar la cuenta. Nadie se atrevía a acercarse, pero todos entendían que lo que estaba ocurriendo era algo más grande que la venganza. Era una limpieza. El aire parecía vibrar con una energía antigua, como si los muertos del motín estuvieran de pie detrás de Lázaro, acompañando cada paso con su respiración. El rumor se extendió por el valle antes de que cayera la tarde. Los campesinos de los ingenios vecinos afirmaban haber visto una columna de humo oscuro elevándose desde San Lorenzo, pero no era humo común. Tenía un brillo espeso, como el vapor que sale de los toneles de melaza. Decían que dentro de ese humo se escuchaban voces, risas apagadas y un tambor lejano. Lázaro, mientras tanto, caminaba por los campos de caña, aún manchado de sangre. Cada hoja que rozaba con sus manos parecía quemarse al contacto. Algunos esclavos lo siguieron a distancia, con miedo y devoción, creyendo que ver su silueta era presenciar a un enviado de los suyos, una justicia que los santos habían negado y los hombres no se atrevían a buscar. El silencio de Lázaro era su sermón, sus pasos, la oración que nadie sabía repetir. A lo lejos, las ruedas del trapiche giraban solas, impulsadas por un viento que no soplaba. Cuando el sol comenzó a caer detrás de las palmas, Lázaro regresó al patio central. Ferré seguía allí, inmóvil, con la ropa empapada de sudor. No quedaban amos, solo miedo y ceniza. «Ya basta», murmuró, aunque no sabía si le hablaba a Lázaro o a sí mismo. El gigante lo miró desde la distancia con una calma que dolía. Caminó hacia él despacio y cada paso resonaba en el pecho de Ferré como un latido. Cuando estuvo frente a él, levantó las manos y las mostró abiertas, negras de sangre y melaza. Ferré cerró los ojos, esperando la muerte, pero ésta no llegó. En cambio, Lázaro colocó una de las palmas sobre su hombro y por primera vez en años, una lágrima descendió por el rostro endurecido del capataz. Era una absolución. Luego, sin pronunciar palabra, Lázaro se dio media vuelta y siguió caminando hacia el pozo viejo, ese que todos decían que comunicaba con el infierno.
El pozo estaba en la parte más antigua del ingenio, rodeado por piedras cubiertas de musgo y raíces que parecían dedos saliendo de la tierra. Nadie se acercaba a ese lugar desde hacía años. Decían que, durante el motín, allí habían arrojado los restos de los esclavos que no alcanzaron a morir en los toneles. El agua del fondo tenía un tono rojizo, como si todavía sangrara. Lázaro se detuvo al borde, respirando con dificultad. La herida en su hombro seguía abierta, pero no mostraba dolor. Miró su reflejo en el agua, deformado por la luz del atardecer, y por un instante pareció reconocer a los otros 12 rostros que habían desaparecido aquella noche. «Ya está», susurró, aunque nadie escuchó su voz. Dicen que fue la primera palabra que pronunció en 10 años. El viento se detuvo y las hojas dejaron de moverse, como si el tiempo mismo lo estuviera escuchando. Ferré llegó hasta el pozo unos minutos después, arrastrando los pies. El olor a melaza se mezclaba con el del agua estancada, formando un aire denso que cortaba la respiración. Lázaro seguía allí, inmóvil, mirando el fondo. Ferré lo llamó, pero el gigante no respondió. Dio un paso más, acercándose, y entonces lo vio. Las palmas de Lázaro estaban completamente negras, como si la piel se hubiera quemado desde adentro. «¿Qué hiciste?», murmuró Ferré con la voz rota. Lázaro levantó la vista, y en sus ojos ya no había furia ni tristeza, solo un cansancio profundo, antiguo, el cansancio de los que cargan memorias ajenas. Sin apartar la mirada, se inclinó hacia adelante y dejó caer las manos dentro del pozo. El agua chispeó, humeante, y por primera vez desde el motín, el ingenio San Lorenzo quedó en silencio absoluto. Ferré se quedó allí, paralizado, viendo cómo el vapor salía del pozo como un aliento vivo. No sabía si debía correr o rezar. En la superficie del agua, el reflejo del gigante comenzó a desvanecerse lentamente, como si se disolviera entre las sombras. El capataz gritó su nombre una vez, luego otra, pero no obtuvo respuesta. Solo el eco repitiendo su voz dentro del pozo, con un tono más grave, casi burlón. Un trueno lejano retumbó sobre las montañas y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, espesas y oscuras, como si el cielo también destilara melaza. Cuando Ferré miró otra vez, Lázaro ya no estaba. Solo quedaban las marcas de sus pasos en el barro, tan hondas que el agua no lograba llenarlas. Nadie supo si había saltado, si el pozo lo había tragado o si simplemente había vuelto a donde los muertos lo esperaban. Pero algo era seguro: el aire había cambiado. El miedo que oprimía el pecho del capataz se mezcló con una extraña calma, como si todo, finalmente, tuviera sentido. Esa noche, los esclavos no durmieron. Se reunieron alrededor del fuego, empapados por la tormenta, repitiendo los hechos como si fueran oraciones. Algunos decían haber visto una sombra enorme caminando entre los cañaverales, otros juraban haber oído los tambores del motín resonando desde el fondo del pozo. Ferré permaneció en silencio, observando el fuego crepitar. En el reflejo de las llamas, creyó ver un par de ojos grises mirándolo desde la oscuridad, pero no sintió miedo, sintió alivio. Cuando amaneció, el ingenio San Lorenzo estaba cubierto por una capa fina de melaza seca, pegajosa, que nadie supo explicar. Los cuerpos de los amos fueron hallados al día siguiente, con la misma marca negra en el rostro, y sobre la puerta del trapiche, escrita con dedos mojados, alguien había dejado una frase que nadie se atrevió a borrar: «El silencio también habla». 2 días después, la Guardia Colonial llegó desde San Cristóbal. Los soldados entraron al ingenio con las armas listas, esperando encontrar una revuelta. Pero lo que hallaron fue un silencio espeso, un olor dulce que impregnaba cada rincón y una calma que inquietaba más que cualquier grito. Ferré fue el primero en recibirlos. Con la ropa manchada y los ojos hundidos, les contó lo sucedido, aunque los oficiales no creyeron una palabra.
Dijeron que los esclavos se habían rebelado, que Lázaro era un asesino fugado de otra hacienda. Sin embargo, cuando vieron los cuerpos, los rostros cubiertos con esas marcas negras idénticas, perfectas, ninguno volvió a hablar con voz firme. El capitán ordenó cavar fosas detrás del trapiche, pero la tierra, empapada de melaza y sangre, rechazaba la pala. A cada intento, un burbujeo salía del suelo como si el ingenio respirara por sí mismo. Esa noche, los soldados montaron guardia, aunque nadie se atrevió a dormir. Uno de ellos, un joven recién llegado de Cádiz, juró haber visto una figura enorme cruzar el campo bajo la lluvia, iluminada por los relámpagos. Otro dijo que escuchó cadenas arrastrándose entre las palmas, pero cuando fueron a revisar, no hallaron nada, solo las huellas profundas que llevaban hasta el pozo. A la mañana siguiente, el capitán encontró sobre su tienda una mancha negra con forma de mano. Ordenó la retirada inmediata. San Lorenzo fue abandonado ese mismo día y nadie volvió a trabajar allí. Con el tiempo, el viento cubrió los caminos de polvo, las cañas crecieron salvajes y el ingenio se perdió entre la maleza. Pero en los pueblos cercanos, los viejos aún contaban la historia del hombre que habló solo una vez para callar a todos los demás. Con los años, el nombre de Lázaro el Silente se volvió una advertencia y una plegaria. En los ingenios del sur, los esclavos murmuraban su historia antes de dormir, convencidos de que el alma del gigante seguía caminando entre los surcos, vigilando a los suyos. En los días de castigo, cuando el látigo silbaba en el aire, algunos decían oler ese aroma espeso, dulce y ardiente de la melaza caliente y sabían que alguien estaba contando los golpes. Los amos intentaron prohibir el nombre, borrar toda mención del motín y de San Lorenzo, pero la memoria se filtraba como el jugo de caña. Lenta, inevitable, imposible de contener. En las noches de luna llena, los más viejos afirmaban ver dos huellas negras marcadas en las paredes del trapiche abandonado, como si Lázaro siguiera recordando a quienes aún debían pagar su parte. Una generación después, un grupo de niños encontró el pozo, cubierto por ramas secas y hojas podridas. Dijeron que el agua aún hervía cuando la miraban de cerca. Los adultos los castigaron por inventar historias, pero uno de ellos, un viejo cortador de caña llamado Teófilo, los llevó aparte y les contó lo que sus ojos habían visto aquel día de 1846. Su voz temblaba, no de miedo, sino de respeto. El gigante no mató por odio, dijo, mató porque nadie más se atrevía a hacerlo. Los niños lo escuchaban con los ojos abiertos, imaginando ese hombre enorme que no hablaba, pero que había hecho que hasta el cielo callara. Desde entonces, cada vez que alguien desaparecía en los campos o una sombra cruzaba entre las cañas, los campesinos decían, Lázaro anda midiendo las deudas, y todos sabían que el silencio de la tierra tenía dueño. Pasaron décadas, pero el ingenio San Lorenzo siguió siendo un lugar prohibido. Los caminos que llevaban hasta allí desaparecieron bajo las raíces, y los pocos que se atrevían a acercarse juraban escuchar los lamentos de los antiguos esclavos mezclados con el crujir del trapiche. Algunos decían que el molino aún giraba en las noches de tormenta movido por manos invisibles. Los viajeros lo describían como un sonido grave, acompasado, que parecía el pulso de la tierra misma. En los pueblos cercanos, la historia de Lázaro se volvió un secreto compartido, contado en voz baja junto al fuego o durante las cosechas, cuando el sudor y la nostalgia hacían hablar a los viejos. Había quienes afirmaban que Lázaro no había muerto, que había cruzado el mar en una canoa hecha con madera de caña y que cada vez que un amo moría sin confesión, una palma negra aparecía en su rostro, aunque estuviera a 1000 leguas de distancia. Otros juraban que su espíritu vivía en los machetes, en las hojas que cortaban más de lo debido, en los accidentes que nadie podía explicar.
Una tarde, muchos años después, un grupo de hombres de la ciudad llegó a San Lorenzo con la intención de reconstruir el ingenio. Querían aprovechar la tierra fértil y levantar nuevas plantaciones. El líder del grupo, un comerciante de apellido Heredia, ordenó limpiar el pozo viejo y volver a hacer correr el trapiche. Nadie de la zona quiso trabajar con ellos. A los 3 días de comenzar, el capataz urbano que supervisaba las obras fue hallado muerto, con el rostro cubierto por una sustancia pegajosa, oscura, dulce. El médico local la identificó como melaza pura, pero nadie supo explicar cómo había llegado allí. Esa misma noche, una tormenta destruyó la mitad de las estructuras recién levantadas. Los obreros huyeron al amanecer, y el señor Heredia juró que mientras dormía escuchó una voz profunda, como si viniera desde la tierra, susurrarle al oído: «Las deudas no prescriben». Desde entonces, nadie volvió a tocar el suelo de San Lorenzo sin pedir permiso al silencio. Con el paso del tiempo, el nombre de Lázaro se volvió más grande que su historia. En las escuelas rurales, los maestros advertían a los niños que respetaran la tierra y a los trabajadores, porque el silente escucha. En los mercados, las ancianas vendían amuletos hechos con trozos de caña ennegrecida, asegurando que mantenían lejos la furia del gigante. Hasta los curas, que al principio habían condenado la leyenda como superstición de esclavos, terminaron incluyendo su nombre en los rezos por las almas perdidas. Decían que no sabían si Lázaro había sido hombre, demonio o ángel, pero que en los ojos de los campesinos seguía vivo el brillo gris del que no olvida. En las noches de fiesta, cuando el ron corría y las historias se mezclaban con las risas, siempre aparecía alguien que bajaba la voz y contaba lo del motín, lo de los 7 amos, lo del pozo que aún respiraba, y el silencio que seguía después era más elocuente que cualquier palabra. Un siglo después, un joven periodista de Santo Domingo, fascinado por las historias del sur, decidió viajar hasta las ruinas del ingenio. Se llamaba Manuel Abad y trabajaba para un periódico que buscaba reconstruir mitos locales con base real. Llevaba consigo una libreta, una cámara y una fe ingenua en la lógica. Cuando llegó, encontró un campo dormido bajo una capa de polvo dorado. No había casas ni árboles, solo fragmentos de piedra y lo que parecía el esqueleto oxidado del viejo trapiche. En el centro, cubierto por maleza, el pozo. El aire estaba quieto, demasiado quieto. Manuel tomó notas, fotografió los restos y al inclinarse sobre el borde del pozo sintió un olor que no esperaba. Melaza caliente, espesa, dulce hasta la náusea. Retrocedió confundido y escuchó un sonido leve, casi un suspiro, que provenía del fondo. Pensó que sería el viento, pero el viento en San Lorenzo nunca sopla sin motivo. Esa noche, Manuel decidió acampar junto a las ruinas. El cielo estaba cubierto de nubes y la luna apenas lograba filtrarse entre ellas. Encendió una lámpara de aceite y comenzó a revisar sus notas, repasando las declaraciones de los ancianos de los pueblos cercanos. Todos decían lo mismo, que nadie debía pasar la noche en San Lorenzo, que el suelo allí recordaba los pasos de los muertos. Manuel sonrió ante lo que llamó poesía rural, pero el viento cambió de repente. La llama de la lámpara se inclinó y un olor familiar lo envolvió, melaza y hierro. Levantó la vista y por un instante juró ver una silueta enorme entre los restos del trapiche. Parpadeó y ya no estaba. El corazón comenzó a golpearle el pecho con fuerza. Para calmarse, se acercó al pozo, convencido de que su mente le jugaba una mala pasada. Sin embargo, el aire allí era diferente, denso, como si cada respiración le costara un recuerdo. ¿Lázaro?, murmuró en voz baja, sin saber por qué lo hacía. El eco devolvió su nombre, pero no con su voz. Manuel retrocedió de inmediato.
Intentó encender la lámpara otra vez, pero la mecha se apagaba una y otra vez, como si una corriente invisible la sofocara. El silencio era absoluto, excepto por el goteo constante del pozo. Tomó su cámara, apuntó hacia el hueco oscuro y disparó una fotografía. El flash iluminó por un segundo las paredes cubiertas de moho y dos huellas negras, frescas, marcadas en la piedra. La cámara cayó de sus manos. El periodista corrió hacia su tienda, pero tropezó con algo en el suelo, una hoja de caña reseca colocada en forma de cruz. El olor se hizo insoportable y el aire se volvió pegajoso, casi líquido. Con el cuerpo temblando, Manuel gritó que no creía en fantasmas, que todo tenía una explicación, pero en San Lorenzo las explicaciones siempre llegan tarde. Esa noche el viento volvió a mover el trapiche, aunque no había nadie para hacerlo girar. El amanecer lo encontró con los ojos abiertos, incapaz de recordar en qué momento había dejado de temblar. La cámara seguía en el suelo, cubierta de polvo y melaza seca. El aire olía a humedad, pero también a fuego antiguo, como si las paredes del ingenio hubiesen respirado durante la noche. Manuel se acercó al pozo, todavía incrédulo, y notó algo que lo dejó helado. El agua ya no era oscura, era espesa, dorada, y burbujeaba suavemente, como si hirviera desde el fondo. De pronto, escuchó un sonido sordo detrás de él, el chirrido de hierro contra piedra. Giró y vio que una de las ruedas del trapiche se movía sola, lenta, acompasada, igual que en las historias. Se obligó a acercarse con la libreta en la mano, queriendo registrar cada detalle, pero a medida que se aproximaba, notó que sus pasos quedaban marcados en el suelo, hundidos, igual que los de Lázaro. El corazón le latía tan fuerte que parecía que alguien más lo acompañaba dentro del pecho. Fue entonces cuando la vio, una figura enorme, inmóvil, de pie junto al pozo. No podía distinguir su rostro, solo el brillo grisáceo de los ojos. Manuel dio un paso atrás, pero algo, una voz o una sensación, lo detuvo. El aire vibraba, y dentro de su cabeza resonó un murmullo, como el eco de una respiración vieja, cansada. «No vine por ti», dijo aquella voz, sin sonido, sin boca. «Vine por lo que olvidaron». El periodista quiso preguntar qué significaba eso, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. La figura se inclinó hacia el pozo y con un movimiento lento hundió las manos dentro del agua espesa. Cuando las retiró, estaban negras, brillantes, chorreando melaza. Manuel cayó de rodillas paralizado. Sintió que algo en el aire cambiaba, como si cada molécula recordara un nombre. Y entre lágrimas, comprendió que no había ido a contar una historia. Había sido llamado para continuarla. El viento se levantó con fuerza, levantando nubes de polvo y hojas secas que giraban alrededor del pozo. Manuel apenas podía mantener los ojos abiertos. El aire ardía y cada respiración tenía sabor a caña quemada. La figura dio un paso hacia él y por un instante su silueta pareció fundirse con la del periodista. No hubo dolor, solo una oleada de calor que recorrió su cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Sintió la piel endurecerse, las manos pesarse y una voz interna, no suya, susurrarle que el silencio también puede ser un arma. Cuando volvió a abrir los ojos, la figura había desaparecido, pero sus manos estaban cubiertas de una sustancia oscura, espesa, dulce. Intentó limpiarlas, pero la melaza no se quitaba. Cayó de espaldas respirando con dificultad, mientras el sol asomaba detrás de las palmas, iluminando el ingenio abandonado. En su mente, una frase repetida una y otra vez: «Las deudas no prescriben». Horas más tarde, unos campesinos encontraron su campamento. No hallaron su cuerpo, solo la libreta abierta junto al pozo, con las páginas pegajosas por la melaza. En la última hoja, escrita con letra temblorosa, había una frase que nadie entendió del todo.
Yo también escuché el silencio. Las autoridades revisaron las fotografías que logró tomar. En una de ellas, apenas visible, se distinguía la sombra de un hombre enorme caminando entre los restos del trapiche. Los expertos dijeron que era un fallo de exposición, un efecto de la luz. Pero los locales no lo dudaron. El silente volvió, dijeron, y sellaron el camino hacia San Lorenzo con cruces de caña. Desde entonces, cada año, al llegar el mes de julio, el mes del motín, el aire del sur se vuelve más pesado, el olor a melaza regresa, y las ruedas del trapiche giran solas durante una sola noche. Pasaron muchos años desde aquella noche. El ingenio San Lorenzo quedó completamente cubierto por la maleza, convertido en un esqueleto de hierro y piedra que el tiempo se negó a tragar del todo. Los campesinos evitaban pasar por allí incluso de día, y cuando el viento soplaba desde el sur, decían que podía escucharse un murmullo entre las cañas, un rumor grave como de respiraciones profundas. Algunos afirmaban que era el eco de las ruedas oxidadas del trapiche, otros que era Lázaro recordando. Y en cada generación siempre aparecía alguien que decía haber visto al silente, un cortador que se internó demasiado en el cañaveral y volvió con las manos ennegrecidas, un viajero que soñó con un pozo que burbujeaba, una mujer que despertó con el olor a melaza impregnado en el cabello. Nadie podía probar nada, pero nadie se atrevía a dudarlo, porque en esas tierras las historias no se cuentan, se repiten. Un día, un sacerdote extranjero quiso purificar el terreno y levantar allí una capilla. Llegó con obreros, agua bendita y su Biblia abierta en el Salmo 91. Los vecinos le advirtieron que no lo hiciera, pero él no creyó en supersticiones. Cavaron el primer hoyo justo donde alguna vez estuvo el pozo. Al tercer golpe de pala, el agua comenzó a brotar, espesa, negra, caliente. Los obreros retrocedieron aterrados. El sacerdote, decidido a demostrar su fe, metió la mano para bendecirla, pero al sacarla la piel le ardía como si hubiera tocado fuego. Intentó gritar, pero su voz se quebró. Durante semanas, su mano permaneció manchada, con la forma perfecta de una palma oscura. Nadie más volvió a acercarse. El proyecto fue abandonado y el lugar volvió a cubrirse de silencio. Pero desde entonces, la cruz que dejó el cura se oxida sin caerse, como si alguien la sostuviera desde abajo. Con el tiempo, la historia de Lázaro dejó de ser solo un relato de miedo. En los barrios pobres de Santo Domingo, los trabajadores del azúcar comenzaron a pintar su figura en murales. Un hombre gigantesco, de piel gris y ojos vacíos, con las manos extendidas sobre un campo en llamas. Lo llamaban el guardián del silencio. Para ellos, Lázaro no era un asesino, sino el eco de una justicia que nunca llegó de otro modo. Las madres contaban su historia a los hijos antes de dormir, no para asustarlos, sino para enseñarles a no olvidar. Cuando el silencio pesa demasiado, decían, alguien siempre viene a romperlo. Las autoridades intentaron borrar su imagen, pintando encima de los muros, pero al amanecer, las manos negras volvían a aparecer marcadas sobre la cal fresca, y el olor a melaza, dulzón e insoportable, flotaba en el aire como un recordatorio invisible de que el pasado sigue respirando. Décadas más tarde, cuando las plantaciones ya no dominaban la isla y las fábricas reemplazaron los trapiches, un grupo de obreros hizo huelga frente al puerto de Azúa. Entre ellos, un anciano de piel curtida levantó su machete y gritó que su abuelo había trabajado en San Lorenzo. Contó que el gigante lo había salvado cuando era niño, sacándolo del fuego del motín. Nadie le creyó del todo, pero cuando la protesta terminó y el anciano desapareció entre la multitud, algunos juraron haber visto en el suelo, justo donde había estado de pie, dos marcas oscuras de palma, húmedas y recientes. Desde entonces, los trabajadores comenzaron a dejar cañas cruzadas al pie de los ingenios cerrados, como ofrenda.
Nadie sabía si era miedo o respeto, pero todos coincidían en una cosa: donde Lázaro pasó, el silencio nunca volvió a ser inocente. Una tarde, más de 100 años después del motín, un grupo de arqueólogos llegó a San Lorenzo con la intención de estudiar los restos del ingenio. Llevaban drones, cámaras y detectores de metales. Querían encontrar pruebas tangibles de la leyenda. Pero desde el primer día, algo en el ambiente los desconcertó. Las brújulas giraban sin control, los equipos fallaban y el aire tenía ese mismo olor pesado, dulce, que nadie pudo identificar. La líder del grupo, una mujer joven llamada Elvira Montiel, encontró cerca del antiguo pozo una pieza de hierro oxidado, una manivela del trapiche. Decidió llevarla al laboratorio, pero antes de hacerlo, limpió con un trapo la superficie. El trapo salió empapado en una sustancia espesa, color miel. No era barro, no era aceite, era melaza pura, tibia. Elvira la olió y se quedó inmóvil, con los ojos cerrados, como si escuchara algo lejano. Esa noche escribió en su diario: «Aquí el silencio pesa distinto, se siente vivo». Los arqueólogos abandonaron el lugar días después, sin excusas. Dijeron que la humedad era peligrosa, que el suelo no era estable, pero los campesinos sabían la verdad. Habían visto a Elvira caminar sola hacia el pozo la última noche, con una linterna en la mano y los labios moviéndose como si hablara con alguien. Nunca volvió. La policía la buscó durante semanas, sin hallar rastro. Solo encontraron su libreta, abierta en la misma página del diario, donde había garabateado una frase repetida una y otra vez: «No fue venganza, fue memoria». Desde entonces, ningún mapa marca la ubicación exacta de San Lorenzo. El terreno desapareció de los registros catastrales y los viejos dicen que el ingenio se hundió poco a poco en la tierra, como si hubiera decidido tragarse a sí mismo para descansar. Pero en las noches de calor extremo, el aire del sur sigue oliendo a azúcar quemada. Con el paso de los años, el nombre de Lázaro dejó de ser solo palabra o advertencia. Se convirtió en frontera entre lo que los hombres recuerdan y lo que la tierra no olvida. Los historiadores lo buscaron en archivos, intentaron hallar registros, partidas de bautismo, documentos de compraventa. Nada. Era como si nunca hubiera existido. Pero las marcas, las huellas, los testimonios seguían apareciendo en distintos puntos de la isla. Manos negras sobre paredes blancas, surcos de caña que se movían solos con el viento, pozos que hervían sin fuego. Los viejos decían que el alma de Lázaro no vagaba, sino que descansaba dentro del azúcar misma, recordando en cada cristal las manos que la cortaron y la sangre que la endulzó. «No hay dulzura sin sacrificio», repetían, y los niños lo aprendían antes de aprender a escribir. Cada historia que lo nombraba parecía despertar el eco de su respiración en las montañas, y así el mito siguió vivo, respirando en la garganta del silencio. A veces, cuando la lluvia cae espesa sobre el sur de Santo Domingo, los campesinos dicen ver un resplandor entre los cañaverales. No fuego, no relámpago, un brillo dorado, lento, como el vapor que sube de un caldero. Quien se atreve a acercarse, asegura escuchar el crujir de la caña y el golpe rítmico del trapiche, aunque hace más de un siglo que no funciona. Algunos juran ver una silueta inmensa caminar entre las sombras, y otros simplemente bajan la cabeza y rezan, porque todos saben que el gigante no castiga, recuerda, y mientras haya alguien dispuesto a olvidar, Lázaro el Silente volverá a caminar entre los campos, dejando en cada rostro injusto la misma marca dulce y oscura de la melaza eterna. Hoy, más de siglo y medio después, el nombre de Lázaro sigue siendo un murmullo que atraviesa generaciones. Algunos lo niegan, otros lo sienten en el aire. En las fiestas patronales, cuando el azúcar se derrite en las calderas y el olor se extiende por los campos, siempre hay quien mira hacia el horizonte, esperando ver al Silente entre la bruma.
Dicen que su sombra se confunde con la de los cañaverales y que, si uno presta atención, puede escuchar un paso lento, firme, medido, como si alguien siguiera contando. Las deudas, las promesas, los nombres olvidados. Lázaro no se llevó su rabia, la repartió entre los que aún saben lo que significa trabajar sin justicia, entre los que todavía cargan el peso del silencio ajeno. No hay tumba para él, porque su historia no terminó. Solo cambió de boca, de piel y de tiempo. Esa fue la historia de Lázaro el Silente, el gigante de la caña, el esclavo que mató a 7 amos con sus propias manos y cuyo silencio sigue hablando a través de los siglos. Si quieres saber más sobre las leyendas ocultas de nuestra historia, sobre aquellos que convirtieron el dolor en memoria, suscríbete al canal y acompáñanos para descubrir las historias que el tiempo intentó enterrar, pero que aún respiran bajo la tierra. Esa fue la historia de Lázaro el Silente, el gigante que convirtió el dolor en justicia y el silencio en memoria. Si te impactó su relato, suscríbete al canal y acompáñanos para conocer más historias reales y oscuras, donde el pasado aún susurra entre las sombras. Cada semana, revelamos un nuevo secreto escondido en la historia del Caribe y de América Latina. No olvides dejar tu comentario, porque a veces recordar también es una forma de justicia.